Mi suegra vació mi cuenta bancaria mientras estaba en el hospital pariendo a su nieto porque alguien tenía que administrar ese dinero. Todavía no sé en qué momento exacto pasó todo, porque ese día fue un caos absoluto, pero sí sé cómo empezó a sentirse raro incluso antes de que explotara todo. Llevaba semanas notando a mi esposo distinto, más tenso con el tema del dinero, repitiendo cosas que claramente no eran suyas, como que deberíamos reorganizar las cuentas, que tal vez yo estaba gastando demasiado en cosas del bebé, que no estaba pensando a largo plazo. No era su forma de hablar, era la de su madre, y eso ya me tenía con mala espina, pero estaba tan cerca de dar a luz que sinceramente no tenía energía para entrar en discusiones largas. Solo quería que el embarazo terminara bien y que nuestro hijo naciera sin problemas. El día que empezó el trabajo de parto fue todo rápido y desordenado. Estábamos en casa cuando comenzaron las contracciones fuertes y en cuestión de horas ya estábamos en el hospital. Yo estaba concentrada en respirar, en no entrar en pánico, en seguir lo que me decían las enfermeras, mientras él iba de un lado a otro sin saber muy bien qué hacer. Su mamá apareció sin que nadie la invitara y desde que llegó no dejó de opinar, de meterse, de hacer comentarios que en otro momento me habrían hecho explotar, pero en ese instante yo estaba demasiado ocupada tratando de no desmayarme del dolor como para pelear. En algún momento, cuando las contracciones se pusieron más intensas, él salió con ella del cuarto diciendo que necesitaban tomar aire. No le di importancia, pensé que estaba nervioso y ya, que necesitaba despejarse. Yo seguí en lo mío, completamente enfocada en el parto, en lo que estaba pasando con mi cuerpo, en lo que venía. Horas después nació nuestro hijo, todo salió bien dentro de lo que cabe, yo estaba agotada, adolorida, emocionalmente drenada, pero feliz de que el bebé estuviera sano. Ese momento debería haber sido solo eso, felicidad y alivio, pero no duró mucho. 2 días después, ya en casa, con el bebé llorando cada pocas horas y yo sin dormir prácticamente nada, agarré el teléfono para revisar la cuenta porque tenía que pagar unas cosas que habían quedado pendientes. No era nada fuera de lo normal, algo rutinario, pero cuando abrí la aplicación del banco sentí literalmente cómo se me bajaba la sangre de la cara. El saldo no tenía sentido. No era que faltara un poco, era que prácticamente no quedaba nada de lo que habíamos ahorrado durante años. Al principio pensé que era un error, que la aplicación estaba fallando o que estaba viendo otra cuenta, pero no, todo estaba ahí, movimientos, transferencias, retiros, uno tras otro. Llamé a mi esposo en ese momento y le pregunté directamente qué había pasado con el dinero. No hubo respuesta inmediata, solo silencio, y ese silencio fue lo que terminó de confirmarme que él sabía perfectamente lo que había pasado. Cuando por fin habló, lo hizo con ese tono de alguien que sabe que metió la pata pero no quiere asumirlo del todo, y me dijo que su mamá había ayudado a mover el dinero mientras yo estaba en el hospital, que lo había hecho pensando en nosotros, que luego lo íbamos a organizar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté cómo era posible que alguien más tuviera acceso a nuestra cuenta sin que yo lo supiera y me confesó que él mismo se lo había dado hacía tiempo por si ocurría una emergencia. Me quedé mirándolo sin saber si gritarle o reírme de lo absurdo que sonaba todo. Le pregunté qué parte de todo eso le parecía una emergencia y no supo responderme nada claro, solo repitió que su mamá pensó que era lo mejor, que ella creía que nosotros no estábamos administrando bien el dinero, que quería asegurarse de que el bebé tuviera estabilidad. En ese punto ya no sentía rabia normal, era algo más frío, más pesado, porque no solo era el dinero, era la traición de que alguien tomara una decisión así en el momento más vulnerable que he tenido en mi vida. Le escribí a su madre en ese instante, sin rodeos, diciéndole que necesitaba que devolviera todo el dinero. Su respuesta fue tan tranquila que me dio más rabia todavía. Me dijo que yo estaba muy emocional por todo lo del parto, que luego hablábamos cuando estuviera más calmada, como si esto fuera una discusión menor y no el hecho de que había vaciado nuestra cuenta sin permiso. En ese momento entendí que ella no veía ningún problema en lo que había hecho, que en su cabeza estaba completamente justificado. Volví a revisar los movimientos con más calma y empecé a ver a dónde había ido el dinero. Parte se había transferido a su propia cuenta, otra parte a cuentas de familiares de ella que ni siquiera forman parte de nuestra vida diaria, pagos de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. No era que lo hubiera guardado para nosotros, lo había repartido como si fuera suyo, como si tuviera algún derecho sobre algo que nunca le perteneció. Me senté en la sala
sala con el bebé en brazos, con el cuerpo todavía recuperándose del parto, sintiéndome completamente expuesta, y en ese momento tomé la decisión de que esto no se iba a quedar así. No iba a discutirlo 1000 veces ni iba a aceptar excusas vacías. Si ella pensaba que podía hacer algo así sin consecuencias, estaba muy equivocada. Lo primero que hice fue abrir un caso con el banco para reportar todos esos movimientos, porque aunque técnicamente tuviera acceso, yo nunca di autorización para que tocara ese dinero. Mientras hacía eso, ya tenía claro que esto no era solo un problema familiar incómodo, esto era algo serio, y si tenía que escalarlo a algo legal, lo iba a hacer sin dudarlo. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana desde que descubrí todo y siento que han sido meses, no solo por el cansancio de tener un recién nacido sino porque todo esto se volvió una carga constante en mi cabeza. No había un momento en el día en el que no estuviera pensando en el dinero, en lo que hizo esa mujer y en la forma tan absurda en la que mi esposo permitió que pasara. Dormía poco, comía mal y cada vez que el bebé se dormía yo no descansaba, me quedaba revisando movimientos, mensajes, cualquier cosa que me ayudara a entender hasta dónde había llegado todo esto. El mismo día que abrí el caso con el banco empecé a reunir todo lo que podía servir como prueba. No fue difícil porque ella, en su necesidad de sentirse con la razón, prácticamente dejó todo por escrito. Tenía mensajes donde decía claramente que había tomado el control del dinero porque yo no estaba en condiciones de manejarlo, que alguien tenía que hacerlo por el bien del bebé y que ya me explicaría después. Cada vez que leía eso me hervía la sangre porque no solo lo hizo, sino que además lo justificaba como si fuera una especie de favor que yo debería agradecerle en lugar de reclamarle. El banco me explicó que el proceso no iba a ser inmediato, que necesitaban revisar cada transacción, verificar el acceso y determinar si había base para considerarlo uso indebido, incluso si había sido alguien con permiso previo. Me pidieron capturas, conversaciones, fechas, todo lo que pudiera respaldar que yo no había autorizado esos movimientos. Me pasé horas organizando todo mientras el bebé dormía encima mío o lloraba al lado, respondiendo correos, hablando con representantes que parecían repetir el mismo guión una y otra vez. Aún así, saber que al menos había iniciado algo formal me daba una sensación mínima de control dentro de todo el caos. En la casa el ambiente era incómodo, pesado, como si hubiera algo roto que nadie quería tocar directamente. Mi esposo intentaba actuar normal, pero se notaba que estaba nervioso cada vez que yo mencionaba el tema. Hubo un momento en el que intentó decirme que tal vez podíamos resolverlo hablando con su mamá, que no era necesario hacerlo tan grande, que seguro ella devolvería el dinero si lo hablábamos con calma. Recuerdo perfectamente que lo miré y le pregunté si de verdad estaba escuchando lo que decía, porque no se trataba de un malentendido ni de una discusión menor, se trataba de que su madre había vaciado nuestra cuenta mientras yo estaba en el hospital y él seguía tratando de suavizarlo como si fuera algo arreglable con una conversación tranquila. Le dije que necesitaba decidir de qué lado estaba, no como una amenaza sino como una realidad, porque yo no iba a quedarme en una posición en la que tuviera que defenderme sola de algo así. No le pedí que dejara de querer a su madre ni nada por el estilo, pero sí que entendiera que lo que hizo cruzaba una línea que no se puede ignorar. Él no respondió de inmediato, solo bajó la mirada y dijo que entendía que estaba mal, pero que no quería problemas más grandes. Esa respuesta me dejó claro que yo iba a tener que empujar esto sola si quería que avanzara. Unos días después, su mamá decidió aparecer en la casa sin avisar. Yo estaba en la sala con el bebé, tratando de que se durmiera, cuando tocaron la puerta. Sabía perfectamente quién era antes de abrir, pero aún así lo hice porque ya estaba cansada de evitar el enfrentamiento. Apenas la vi. Su actitud fue la misma de siempre, esa mezcla de condescendencia y falsa preocupación que usa para justificar todo lo que hace. Intentó hablar como si nada, preguntando por el bebé, diciendo que venía a ayudar, pero la corté desde el inicio y le dije que lo único que necesitaba de ella era que devolviera el dinero. No se lo tomó bien, pero tampoco se mostró sorprendida, lo que me confirmó que en su cabeza esto era solo un desacuerdo más y no algo grave. Empezó a decir que lo hizo por nosotros, que alguien tenía que tomar decisiones responsables, que no confiaba en cómo estábamos manejando las cosas. En ese punto ya no tenía paciencia para filtrar palabras y le dije claramente que no tenía ningún derecho a tocar nuestro dinero, que no era su vida ni su cuenta y que lo que hizo no era ayuda, era abuso de confianza. Intentó entrar a la casa mientras hablaba, como si todavía tuviera ese nivel de control, pero no la dejé pasar y eso pareció molestarla más que cualquier otra cosa. La conversación se volvió tensa rápidamente, con ella insistiendo en que yo estaba exagerando y que todo se podía arreglar, y yo repitiendo que la única forma de arreglar
arreglarlo era devolviendo cada centavo. En un momento me dijo que estaba rompiendo la familia por algo material, y eso fue lo que terminó de cerrar cualquier posibilidad de diálogo normal porque dejó claro que nunca iba a asumir responsabilidad real. Antes de irse, intentó suavizar el tono diciendo que habláramos luego con más calma, pero ya no había nada que negociar en ese punto. Después de que se fue, mi esposo estaba visiblemente incómodo, como atrapado entre las dos situaciones, pero yo ya no tenía ganas de cuidar sus sentimientos en ese aspecto. Le dije que esto iba a seguir adelante con o sin su apoyo, que ya estaba en manos del banco y que si era necesario iba a buscar ayuda legal. No fue una amenaza, fue simplemente dejar claro que esto no se iba a quedar en discusiones dentro de la sala. Esa semana me dejó completamente desgastada, pero también más firme en lo que tenía que hacer. Ya no estaba dudando ni esperando que alguien reaccionara por su cuenta, ya había entendido que si quería recuperar lo que era mío y poner un límite real, tenía que hacerlo sin esperar que los demás se alinearan primero. Entre pañales, noches sin dormir y llamadas con el banco, lo único que tenía claro era que esto apenas estaba empezando y que no iba a retroceder, sin importar lo incómodo que se volviera todo. Actualización 2. Pasaron varias semanas desde ese primer enfrentamiento y todo dejó de sentirse como un problema familiar incómodo para convertirse en algo mucho más serio y estructurado, porque ya no estábamos hablando solo de discusiones o reclamos, sino de procesos formales que empezaban a moverse aunque nadie en la familia quisiera aceptarlo del todo. Para ese punto yo ya tenía una rutina bastante marcada entre el bebé, las pocas horas de sueño y todo lo relacionado con el banco, pero lo que realmente cambió el rumbo de todo fue la decisión de consultar con un abogado, algo que al inicio dudé en hacer porque sabía que eso iba a escalar las cosas a un nivel del que ya no habría vuelta atrás. La cita fue bastante directa, llevé todo lo que tenía, capturas, estados de cuenta, mensajes, fechas, incluso anotaciones de lo que recordaba de esos días en el hospital para poder explicar el contexto completo. No tuve que exagerar nada porque la situación por sí sola ya era lo suficientemente clara. Cuando el abogado revisó los mensajes donde ella justificaba haber movido el dinero porque yo no estaba en condiciones de hacerlo, su reacción fue bastante fría pero contundente. Me dijo que aunque hubiera tenido acceso, eso no le daba derecho a disponer del dinero como si fuera suyo y que el hecho de que hubiera transferencias a cuentas personales y de terceros complicaba aún más su posición. Escuchar eso me dio una mezcla rara de alivio y rabia, alivio porque alguien externo confirmaba que no estaba exagerando y rabia porque todo esto era completamente evitable si alguien hubiera respetado un límite básico. A partir de ahí todo empezó a organizarse de forma más estratégica. El abogado me explicó las opciones, desde seguir esperando la resolución completa del banco hasta iniciar un proceso legal paralelo para presionar la devolución del dinero restante. También me dejó claro que estos procesos no son inmediatos y que requerían paciencia, algo que en mi estado actual no era fácil, pero que entendía que era necesario si quería cerrar esto de una manera definitiva y no dejar cabos sueltos que luego pudieran volverse en mi contra. En paralelo, el banco ya había avanzado bastante en la investigación. Me contactaron varias veces para aclarar detalles específicos de ciertas transacciones, sobre todo las que habían ido a cuentas directamente relacionadas con ella. Me pidieron confirmar si yo en algún momento había dado autorización verbal o escrita, y obviamente la respuesta siempre fue no. También revisaron los accesos, horarios y dispositivos desde los cuales se hicieron los movimientos, y aunque no me daban todos los detalles, sí dejaban claro que estaban armando un caso sólido. Parte del dinero ya estaba en proceso de reversión, lo cual fue un pequeño respiro dentro de todo, pero todavía quedaba una cantidad considerable sin resolver. Mientras todo esto avanzaba, la actitud de mi esposo empezó a cambiar, pero no de forma inmediata ni perfecta. Al principio seguía intentando mantener una especie de equilibrio incómodo, como si pudiera apoyar el proceso sin confrontar realmente a su madre, pero eso duró poco porque la realidad empezó a caerle encima cuando vio que esto ya no era algo que se iba a quedar dentro de la familia. Hubo una noche en la que finalmente tuvimos una conversación larga, sin interrupciones, donde le expliqué con calma todo lo que estaba en juego, no solo el dinero sino la confianza, el respeto y el tipo de dinámica que no estaba dispuesta a tolerar en mi vida, menos ahora que teníamos un hijo. Le dije que esto no era una situación en la que pudiera quedarse en el medio indefinidamente, porque al final su falta de acción también tenía consecuencias.
No le pedí que eligiera entre su madre y yo, pero sí que entendiera que permitir lo que ella hizo sin consecuencias era lo mismo que validar ese comportamiento. Esa conversación fue incómoda, tensa, con momentos en los que parecía que iba a cerrarse otra vez, pero al final algo cambió porque dejó de justificarla de inmediato y empezó a reconocer que lo que había pasado no tenía defensa real. Por otro lado, su madre pasó de una actitud confiada a una claramente más defensiva. Ya no escribía con el mismo tono de superioridad, ahora sus mensajes eran más cortos, más medidos, como si estuviera tratando de evaluar cada palabra antes de enviarla. En uno de esos mensajes me dijo que no esperaba que yo llevara las cosas tan lejos, que pensó que lo resolveríamos hablando como familia, y eso me dejó claro que nunca imaginó que yo iba a tomar acciones formales. Le respondí de forma directa que lo que hizo no era algo que se resolviera con una conversación y que en el momento en que decidió mover el dinero sin permiso, fue ella quien eligió que esto dejara de ser un asunto privado. Después de ese intercambio, el contacto se volvió casi nulo. No volvió a aparecer en la casa y tampoco intentó forzar una conversación en persona, lo cual me confirmó que estaba empezando a entender la gravedad de la situación, no necesariamente por arrepentimiento sino por las posibles consecuencias. Mientras tanto, yo seguía enfocada en avanzar con todo lo que ya estaba en marcha, sin distraerme con intentos de suavizar o minimizar lo que había pasado. Con el paso de las semanas, la combinación entre el proceso del banco y la preparación legal empezó a sentirse como un camino claro, aunque lento. Ya no estaba en ese estado inicial de shock o de reacción inmediata, ahora todo era más frío, más calculado, porque entendía que la única forma de cerrar esto bien era hacerlo de manera ordenada. Entre cuidar al bebé, adaptarme a la nueva rutina y sostener todo este proceso, terminé desarrollando una especie de disciplina que no sabía que tenía, una forma de separar lo emocional de lo práctico para no perder el control en medio de todo. Para ese punto ya no tenía dudas ni expectativas irreales sobre cómo iba a terminar esto, solo tenía claro que no iba a permitir que quedara impune ni que se repitiera en el futuro. Todo lo que estaba haciendo, cada llamada, cada documento, cada conversación incómoda, estaba dirigido a asegurar que esa línea quedara marcada de una vez por todas, sin espacio para interpretaciones ni excusas. Actualización final. Pasaron un par de meses más y, por primera vez desde que empezó todo, sentí que las cosas dejaban de estar en pausa y empezaban a cerrarse de verdad. Ya no era solo esperar respuestas del banco o preparar documentos con el abogado, sino que las decisiones finalmente estaban llegando y obligaban a todos a enfrentarse a las consecuencias de lo que había pasado. Para ese punto yo ya no estaba en modo reacción, estaba en modo resolución, y eso cambió completamente la forma en la que manejé todo lo que vino después. El banco terminó su investigación y aunque no recuperé absolutamente todo, sí lograron revertir una parte bastante importante del dinero. Me explicaron que algunas transacciones eran más fáciles de disputar que otras dependiendo de cómo se habían hecho y a qué cuentas habían ido, pero en general el resultado fue favorable. Ver ese dinero regresar a la cuenta no fue una celebración como pensé que sería en algún momento, fue más bien una confirmación de que tenía razón en no dejarlo pasar, de que insistir había valido la pena aunque todo el proceso fuera agotador. Lo que faltaba no era poca cosa, y ahí fue donde entró la parte legal de forma más directa. Mi abogado envió una notificación formal a su madre detallando exactamente cuánto dinero quedaba pendiente, con respaldo de los movimientos y dejando claro que si no se resolvía voluntariamente, el siguiente paso sería una demanda. No fue un mensaje emocional ni una amenaza vacía, fue algo estructurado, frío, imposible de ignorar o minimizar como ella había hecho al inicio. La respuesta no llegó de inmediato, lo cual no me sorprendió porque ya sabía que su forma de manejar las cosas era intentar ganar tiempo cuando no tenía el control. Pasaron varios días en silencio hasta que finalmente escribió, pero ya no con ese tono condescendiente ni con la seguridad que mostraba antes. Esta vez el mensaje era mucho más medido, intentando justificar algunas decisiones pero sin negar directamente lo que había hecho. Básicamente trataba de explicar que había usado el dinero pensando en la familia, pero al mismo tiempo preguntaba cómo podía resolver lo que faltaba, lo cual era una forma indirecta de admitir que sabía que no tenía cómo sostener su posición. El acuerdo se cerró sin necesidad de llegar a juicio, pero no fue por buena voluntad sino porque entendió que no tenía otra salida que no la dejara peor parada. Terminó devolviendo el dinero restante en varios pagos, todos documentados, todos supervisados, sin espacio para ambigüedades. Cada transferencia que llegaba era una pieza más que cerraba ese capítulo, no solo en lo económico sino en lo que representaba todo esto en términos de límites y consecuencias. En la casa, las cosas también cambiaron, aunque de una forma más silenciosa.
Mi esposo dejó de intentar mediar o suavizar lo que había pasado y empezó a asumir su parte en todo esto, no solo por haberle dado acceso a la cuenta sino por no haber reaccionado de inmediato cuando debía hacerlo. No fue una transformación de un día para otro, pero sí hubo un cambio real en su forma de posicionarse, especialmente cuando se trataba de su madre. Hubo una conversación clara entre ellos donde él le dijo que no podía volver a involucrarse en nuestras finanzas ni tomar decisiones por nosotros, algo que antes probablemente no habría dicho de forma tan directa. Nuestra relación no volvió a ser exactamente la misma, y creo que eso es lo más honesto que puedo decir. No se rompió, pero tampoco quedó intacta. Hay una distancia que antes no existía, una especie de conciencia constante de lo que puede pasar cuando se cruzan ciertos límites. Aún así, seguimos adelante, adaptándonos a esta nueva etapa que ya de por sí es demandante con un bebé, pero ahora con reglas mucho más claras sobre lo que se permite y lo que no. Con su madre, el contacto prácticamente desapareció. No hubo una gran pelea final ni un cierre emocional, simplemente dejó de formar parte de nuestro día a día. No viene a la casa, no participa en decisiones, y cualquier comunicación pasa por filtros muy claros que antes no existían. No fue algo que yo impusiera como condición dramática, fue la consecuencia natural de lo que hizo y de la forma en que decidió manejarlo desde el principio. Mirando todo en retrospectiva, lo que más me impacta no es solo el hecho de que tomara el dinero, sino el momento en el que eligió hacerlo y la seguridad con la que pensó que no habría consecuencias. Eso es lo que realmente cambió mi forma de verla y de entender hasta dónde puede llegar alguien que no respeta límites. Ya no hay espacio para dudas ni para darle el beneficio de la duda en situaciones futuras, porque cuando alguien te muestra hasta dónde es capaz de llegar, lo mínimo que puedes hacer es creerle. Al final, recuperar el dinero fue importante, pero no fue lo único que salió de todo esto. También quedó claro que hay líneas que no se negocian, que hay decisiones que cambian relaciones para siempre y que intentar mantener la paz a cualquier costo solo termina dejando espacio para que cosas como esta pasen. Todo lo que hice, desde abrir el caso con el banco hasta avanzar con el proceso legal, fue necesario para cerrar esto de forma completa, sin dejar nada pendiente que pudiera volver a aparecer más adelante. Ahora la cuenta está completamente bajo mi control, con medidas que antes no teníamos porque nunca pensamos que fueran necesarias. No hay accesos compartidos, no hay por si acaso, no hay excepciones. Puede parecer extremo para algunos, pero después de lo que pasó, es lo único que tiene sentido. Y aunque todo esto empezó en uno de los momentos más vulnerables de mi vida, terminó siendo el punto en el que dejé claro que nadie, sin importar quién sea, puede cruzar ciertos límites sin enfrentar consecuencias reales.